Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy otra vez en alemán, porque hablo con un colega alemán, el señor Julian Hunt, que en este momento está teniendo muchos problemas por defender los derechos de los palestinos. Y de eso queremos hablar hoy. Querido Julian, bienvenido. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Julian Hund. Muchas gracias de corazón por la invitación. Sí, como ya has dicho, me llamo Julian Hunt. Soy profesor de matemáticas e informática en Hesse. Estudié matemáticas e informática en la Universidad Westfälische Wilhelms de Münster. Después trabajé unos 11 años, tanto en Renania del Norte-Westfalia como en Hesse. Y, a raíz de lo que ocurrió después del 7 de octubre de 2023, empecé a profundizar cada vez más en el tema del conflicto entre Israel y Palestina. También me di cuenta de que muchas de las historias que me habían contado durante mi propia etapa escolar presentaban ciertas anomalías, es decir, había determinadas cosas que para mí no encajaban o no resultaban coherentes. Entonces leí muchísimo. Me reuní con personas del movimiento, con palestinos, marroquíes, egipcios y sirios. Y me di cuenta de que había muchísimas cosas que yo, como alemán de nacimiento, no sabía sobre lo que está ocurriendo allí. Y luego expresé claramente mi opinión en las redes sociales, en el marco de mi libertad de expresión, que yo pensaba que se nos concede a todos, incluso cuando uno es profesor. Y a raíz de determinadas publicaciones que hice en Instagram, en el marco de la manifestación United for Gaza del año pasado, una persona de Berlín me denunció. Esa persona llamó a denunciarme a mí y también a denunciar a la autoridad escolar, y dijo que la Policía de Protección del Estado también tenía que vigilarme. Y así fue. La autoridad escolar me apartó de las clases el 31 de octubre de 2025, con efecto inmediato. Desde entonces estoy en una excedencia forzosa. Ahora mismo no puedo dar clase a niños ni adolescentes porque se me considera un peligro. Por desgracia, esa es la situación actual de mi caso. Por tus publicaciones en redes sociales, en las que sobre todo defendiste los derechos de los palestinos y criticaste la actuación de Israel en Gaza y Cisjordania, en alguna de esas publicaciones llamaste a la violencia. ¿Qué escribiste? ¿De qué se te acusa? ¿Y cómo argumenta el Estado que a alguien como tú ya no se le puede permitir ni siquiera acercarse a niños? Sí, son varias cosas. Como actualmente están siendo objeto de un examen jurídico, no las voy a decir ahora expresamente, pero puedo describirlas. Se trata de una crítica muy dura a la actuación del gobierno israelí bajo Benjamin Netanyahu. Por supuesto, califico de genocidio lo que está ocurriendo allí, porque si se siguen las declaraciones de los miembros del entorno del jefe de gobierno Netanyahu, se perciben intenciones genocidas muy claras. También existen definiciones que utilizan otras organizaciones de derechos humanos, que hablan genocidio. Sin embargo, también lo enmarqué en la historia de la creación de Israel, que a mí nunca me explicaron realmente bien en el colegio. Simplificándolo mucho, era así. Sí, hubo la Segunda Guerra Mundial. Había muchísimas personas de religión judía. Los alemanes las asesinaron sistemáticamente, la Shoah, el Holocausto. En el colegio también hablamos mucho de ello. Y luego, por así decirlo, en 1948 surgió Israel como un lugar de protección para que algo así no volviera a ocurrir nunca. Pero la verdad es que en realidad es algo más complejo. Así que, en principio, también critiqué la fundación del Estado de Israel. Critiqué a Israel como Estado. Y haría lo mismo con cualquier otro Estado. También critico a Alemania cuando apoya un genocidio de ese tipo o lo acepta deliberadamente. El derecho internacional también contiene disposiciones al respecto. No se debe apoyar a la parte correspondiente ante un genocidio, ni siquiera ante la sospecha de que pueda haber un genocidio.
Pero Alemania, precisamente en la supuesta lección de nuestra historia alemana, está incondicionalmente del lado de Israel. Así que no solo he criticado a Israel como Estado y a su gobierno, sino también la participación alemana. Y con ello, al parecer, he dicho una verdad que en Berlín, Frankfurt y Wiesbaden no gusta mucho escuchar. Sí, y ahora, ¿qué pasó después? Te suspendieron, es decir, te apartaron obligatoriamente de tu puesto. Hay que saber, y lo digo sobre todo para quienes escuchen esta conversación en otros idiomas, que en Alemania, un profesor de instituto, es funcionario. Tienes la condición de funcionario, es decir, trabajas como empleado del Estado. Eso conlleva algunas ventajas en materia de seguros, salario y también protección frente al despido, entre otras cosas. Pero ahora han dicho, tus declaraciones en redes sociales son tan graves que te apartamos obligatoriamente del puesto. Y luego la cosa ha seguido. Ahora también tienes procedimientos judiciales oficialmente en marcha. ¿Has presentado una demanda contra eso? ¿Es eso lo que está ocurriendo ahora? ¿O también te puede llegar algo desde fuera, por la vía legal? Voy a apartar un momento mis documentos para poder explicarlo con algo más de detalle. Lo que ha ocurrido es una suspensión forzosa. En principio han tomado mi comportamiento fuera de servicio, como ciudadano particular, como pretexto para desacreditar o poner en cuestión a mi persona en su conjunto como funcionario de Hesse. Sin embargo, en mi opinión, los funcionarios, yo también he prestado juramento tanto sobre la Constitución del Estado de Hesse como sobre nuestra Constitución, la ley fundamental alemana. Tenemos la obligación de defender el orden democrático y liberal si tememos que esté en peligro. Del mismo modo, en principio, debo vivir de acuerdo con lo que establece la ley fundamental. Cada día, y no solo como funcionario, como profesor, en mi papel de profesor como lo he hecho yo, sino también naturalmente según mi percepción como persona particular. Y por eso es mi derecho legítimo organizarme políticamente, por supuesto, salir a la calle cuando se comete una injusticia. Y esa injusticia se está cometiendo. A estas alturas, en el año 2026, ya nadie puede negarlo. Pero en concreto se me acusó también, en principio, de un delito. Es el clásico artículo 130, el artículo de incitación al odio. Es decir, porque soy crítico con la ideología política del sionismo, mi comportamiento se presenta directamente como odio a los judíos, es decir, como antisemitismo. Y esto es, en el fondo, un auténtico clásico. A las personas que critican al Estado de Israel y a su gobierno de extrema derecha, se las presenta enseguida como antisemitas. Tampoco es una terminología en absoluto coherente, porque los semitas son en el fondo la población indígena de la Palestina histórica. Y los antisemitas tendrían que ser, en principio, personas que están en contra de eso. Así que desde el punto de vista conceptual, no es del todo correcto. En realidad, habría que hablar de odio a los judíos. Yo también conozco de mi época escolar el término antisemitismo, que significa que se difama y se persigue a personas por ser judías. Y en principio siempre se mete todo en el mismo saco. Es decir, el gobierno regional de Hesse, pero también el gobierno federal alemán, intentan siempre equiparar al Estado de Israel con la religión judía, como si fueran una misma cosa. Pero eso niega el hecho de que muchísimas personas de fe judía son antisionistas. Dicen, sí, lo que hace el Estado de Israel no somos nosotros, no tiene nada que ver con nuestra fe. Y si establecemos una analogía, lo vemos también continuamente con el tema del islamismo, del islam político, del islam radical. Cuando hay algún atentado cometido por un musulmán, enseguida se pregunta, por así decirlo, al conjunto de los musulmanes, como si tuvieran que defenderse o posicionarse en contra. También en ese caso se equiparan en el fondo el extremismo o una determinada ideología con una religión, como si fueran una misma cosa.
Y en el ámbito de Israel y del judaísmo, esto es especialmente peligroso, porque, en última instancia, mediante la retórica de ministros y políticos alemanes, ser sassy Abrahauer Pornes, a todo Koreanes, a todo donde sí, estén de tierra. Sí, es absolutamente así. Hay muchísimas judías y muchísimos judíos que dicen, no, Israel no es mi estado y no me gusta este estado, me opongo a este estado. Entre ellos están Jeffrey Sachs, John Mearsheimer, Jacob Rabkin, y hay muchísimos judíos que dicen, no, Israel no es mi estado. Punto. Y también es absolutamente falsa la equiparación entre el sionismo, que es un movimiento político, y la religión judía. Y también es falsa en el otro sentido, porque hay nada menos que el doble, sino el triple, de sionistas cristianos que de sionistas judíos. Así que si sionismo fuera igual a judío, entonces cada uno de esos sionistas cristianos también sería automáticamente judío. Y entonces todo esto sería completamente, bueno, entonces estaríamos en un país completamente disparatado. Pero esa equiparación es naturalmente el juego de quienes intentan impedir cualquier debate inteligente y cualquier análisis detallado de este asunto. Y al parecer, ahora también forman parte de ello sectores del aparato estatal alemán que se te han echado encima. Te denunciaron. Luego tu escuela se desmarcó de ti y dijo, bueno, fue la institución del instituto la que dijo, ya no es defendible mantenerle, así que le suspendemos de sus funciones. Y ahora llega el Estado y te acusa de discurso de odio. No, de discurso de odio no, perdón, de incitación al odio popular. ¿En qué punto estás ahora en este proceso? ¿Y cómo lo estás llevando psicológicamente? Sí, me gustaría aclarar una cosa. No es el colegio el que se ha puesto en mi contra, sino la delegación de educación. La dirección de mi centro también se muestra, por así decirlo, solidaria dentro de los límites de lo que puede hacer. Eso, al menos, está bien. Pero gran parte del profesorado con el que trabajé bien durante años ya no se ha puesto en contacto conmigo, o el contacto ha ido disminuyendo cada vez más. Naturalmente, también están los compañeros que estudiaron historia. Yo solo estudié, entre comillas, matemáticas e informática. Pero en la carrera de matemáticas en Münster, al fin y al cabo, también se aprende a pensar con claridad y de forma lógica. Toda argumentación tiene que ser irrefutable. No puedo andar diciendo tonterías sin más, sino que tengo que argumentar de forma lógica, construyendo sobre una base matemática. En ese sentido, por lo que he hecho y por cómo me he pronunciado, creo que represento un peligro. No para el Estado alemán, pero sí para el gobierno actual, porque me he informado muy bien y también estoy dispuesto a luchar por una causa justa. No tengo hijos y en un futuro previsible tampoco voy a traer hijos propios al mundo. Vengo de una familia humilde. Mis padres no son especialmente ricos, pero tampoco pobres. Aquí no he adquirido ninguna propiedad o una moto y un coche. Pero, por así decirlo, puedo liquidarlas, puedo venderlas, y entonces también puedo vivir en otro país, si Alemania decide de verdad querer expulsar de este sistema a personas como yo. No soy la única persona en Alemania que sufre represión o que se siente afectada por la represión. Ayer hablé con un amigo del movimiento palestino, al que ahora amenazan con expulsar del país. Está el caso de Hussein Dogru, el periodista de Berlín, de raíces turcas, que de Forsora Palestats, Pertestin, Setzboga Khalid en Ucrania y Rusia. Está Jacques Bode, el analista militar suizo, Ulrike Guérot. Bueno, yo me veo en realidad en una línea de, no quiero ahora digamos elogiarme a mí mismo, pero en cierto modo de intelectuales, porque en Alemania tampoco hay tantos con mi perfil, matemáticas, informática y un poco más valientes. Y ahora tengo la sensación de que el Estado reprime especialmente a estas personas, que saben exactamente lo que está pasando aquí e intenta intimidarnos. En mi caso, solo puedo decir que no lo conseguirá, porque ahora también me he ocupado
de todas las disposiciones legales. En Münster asistí alguna vez a unas cuantas clases de derecho y me pareció interesante toda esa forma de pensar jurídica, porque es una estructura similar a la de las matemáticas. Hay definiciones y luego hay leyes que tienen determinados fundamentos. Eso siempre me ha parecido tremendamente interesante y naturalmente también me defenderé frente a ello. Lo que expresé en redes sociales no fue de ningún modo incitación al odio. No llamó a incitar contra otras personas con odio ni mucho menos con violencia. Es decir, nunca incité a la violencia. Jamás llamé a la violencia. Simplemente animé e hice un llamamiento a hacer valer nuestro derecho, nuestra ley fundamental y el derecho nacional basado en ella. Y eso es, según mi percepción y según mi leal saber y entender, exactamente lo que debo hacer como funcionario. No puedo callarme cuando se comete una injusticia así. Y sí, por eso voy a defenderme por la vía judicial. No es nada sencillo, porque para estos casos, o para mi caso, no hay un precedente al que recurrir. Sí hay casos parecidos de prohibiciones profesionales en el marco del decreto contra los radicales en los años 70. Entonces, se intentó apartar de la enseñanza a profesores comunistas, marxistas. Vietnam. ¿Era la guerra de Vietnam? Sí, la guerra de Vietnam fue en esa época. También se intentó apartar a personas de ese tipo de actividades docentes. Pero un caso como el mío, tal y como se presenta ahora, que yo sepa, no ha existido en la historia de Alemania. Y ahora tengo que conformarme aquí con unos textos jurídicos tan bonitos, ya sea la ley disciplinaria o la ley de funcionarios. Hay varias leyes con las que tengo que lidiar ahora mismo, junto con mi abogado, que también me defiende, y con algunas personas solidarias de toda Alemania que también me apoyan. Pero realmente, tengo que leer con precisión cuáles son exactamente mis derechos, cómo está estructurado este artículo. Y esto también es, en cierta medida, pensamiento matemático, algo que realmente disfruto. ¿Qué tipo de definiciones son estas? Por ejemplo, un caso clásico es esta definición de antisemitismo. La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto reinterpretó, hace 20 años, este concepto de antisemitismo. Hoy lo utilizan políticos de aquí, de Renania-Palatinado y de Hesse, pero también nuestros políticos federales, y dicen que el antisemitismo ha aumentado. Sí, si se utiliza la definición que la IHRA modificó hace 20 años, en la que la crítica relacionada con Israel se define como antisemita, entonces naturalmente el antisemitismo aumentaría. Pero te varias sentidas wave finalmente enamdet sin desnetmutim en jual lo break en la escaward. Escual, es el defroth judíos. Y alguien que ahora no se ocupa de todo el tema de Palestina, tiene entonces la sensación de que, sí, ahí fuera hay antisemitas por todas partes. Y la CDU de Berlín incluso tuvo la osadía de montar un vídeo así para la campaña electoral. Luego borraron el vídeo, porque evidentemente estaba tan manipulado y tan sesgado que solo se puede decir, esto es propaganda de la más barata, manipulación de la opinión pública de la más barata, que distorsiona la verdad de tal manera que se te ponen los pelos de punta. Pero sí, es algo a lo que nos estamos enfrentando ahora mismo, y voy a luchar por ello. Ya he destinado parte de mi patrimonio privado a esta lucha. Estamos hablando de casi 10.000 euros, entre procedimientos judiciales y costes de abogados. Y seguiré luchando mientras sea necesario. No solo por mí, sino ante todo, por una causa justa, por las palestinas y los palestinos. Pero Palestina representa, en cierto modo, todas las demás formas de injusticia. Por eso, para mí, Palestina es un símbolo de la opresión y la injusticia en el mundo, en las que nosotros, como alemanes, tenemos una clara corresponsabilidad, también por nuestra historia. ¿Cómo percibes ahora este proceso?
porque cuando eres objeto de un procedimiento y el Estado, al tratarse de un delito, el Estado tiene que actuar si existe sospecha de incitación al odio. No es una denuncia presentada por alguna parte, sino que es el Estado el que interviene. Cuando eso ocurre, naturalmente al principio supone un shock personal. Por otro lado, se enmarca también en procedimientos contra otras personas. Percibes este procedimiento, como un stuk normal o justo, o también como algo motivado políticamente. Oder auch politisch motiviert. Also respektive hast du eine Vermutung, dass politische Motivation dahinter. Entonces, ¿sospechas que hay una motivación política detrás? En Suiza tenemos ahora el caso de Ali Abunimah, fundador de Electronic Intifada. Hace un año y medio, en enero, entró en Suiza y de repente unos policías de paisano lo secuestraron en plena calle. Lo metieron 2 días en prisión y luego, el lunes, lo expulsaron del país. Porque, y esto es lo que él intenta demostrar ahora ante los tribunales suizos, ciertas personas dentro del Estado, 2 o 3 responsables, cometieron un gravísimo abuso de poder y utilizaron su cargo brutal con violencia estatal contra alguien como él. Mit brachialer Gewalt vorzugehen, staatliche Gewalt. In deinem Fall hast du das Gefühl, dass es sich jetzt En tu caso, ¿tienes la sensación de que esto se debe simplemente a que estamos en un momento en el que buena parte del Estado alemán, incluida la administración, se ha centrado tanto en Israel que intenta combatir automáticamente cualquier opinión discrepante de una forma u otra? ¿O se trata de determinadas personas que ahora intentan ir políticamente mucho más allá de aquello para lo que estas leyes estaban pensadas, en realidad? ¿Cuál es tu sensación personal? Was ist so dein persönliches Gefühl? Ganz klar steckt hier ein System dahinter. Está clarísimo que detrás de esto hay un sistema, es decir, se está instrumentalizando políticamente. Hay una voluntad política de silenciar a personas como yo. Esto no es casualidad. También los errores de procedimiento, por decirlo así, en cuanto al contenido que ha cometido aquí la Oficina Estatal de Educación, son clamorosos. Es un poco técnico, como he dicho, y ahora no quiero entrar en detalles, pero mi abogado y también los asesores que me rodean ven claramente que aquí se está ignorando el derecho de una forma tan absurda. En el fondo, siempre se intenta encontrar algo para volver a hacerme quedar mal. ¿Por qué digo también que es un sistema? Veo la conexión con la sociedad germano-israelí aquí en Frankfurt y en Hesse, que es especialmente fuerte. También he visto allí, en las manifestaciones, con qué fachada de mentiras se argumenta. Siempre dicen sí, pero el 7 de octubre, pero el 7 de octubre, como un mantra. Si uno se ocupa del 7 de octubre, también puede preguntarse, ¿por qué el jefe de Estado de Israel bloquea una investigación independiente sobre el 7 de octubre y sobre muchas otras cosas? La sociedad mayoritaria alemana no está informada en absoluto sobre las circunstancias históricas de la fundación del Estado de Israel, que se basa en la expulsión de 1948, que estas ideas de Theodor Herzl sobre la creación de un Estado israelí ya habían comenzado antes de la Primera Guerra Mundial. Todo esto es conocimiento histórico que la sociedad mayoritaria en Alemania no tiene en cuenta. Y también, ¿por qué tengo la sensación, o más bien la firme sensación, de que aquí no se están haciendo las cosas como es debido? De que en mi caso, tampoco se han respetado principios democráticos fundamentales. Según el artículo 103 de nuestra ley fundamental, existe el derecho a ser oído, es decir, a una audiencia. Y hasta hoy, no he podido mantener una conversación personal y aclaratoria con ningún representante de la Oficina Estatal de Educación ni de la Autoridad Superior, el Ministerio de Educación de Hesse. Está el principio del diálogo. Ulrike Guerrero también habló de ello la semana pasada en su podcast, que las personas aclaran situaciones de conflicto de este tipo mediante conversaciones y que al final quizá puedan llegar a una solución de compromiso.
Actualmente se está ignorando este principio de diálogo. Y eso se ve en mi caso, porque sencillamente todo se intercambia, en el fondo solo por escrito. Pero también lo vemos en niveles políticos más altos. Sigue existiendo la línea del gobierno respecto a Rusia y Ucrania, de que bajo ningún concepto se quiere hablar con representantes rusos. Es decir, se está construyendo, fabricando una imagen del enemigo que ahora también podría reactivarse en la sociedad alemana. Eso me conmociona, sinceramente. Pensaba que la lección de nuestra guerra era precisamente nunca más, y que nos reconciliáramos no solo con Francia, sino también con Rusia, que naturalmente también liberó a la Alemania de Hitler. Y ahora se ha conseguido, también a través de la guerra de agresión de Rusia, contraria al derecho internacional, reactivar de nuevo esa imagen enemiga de Rusia. Y lo interesante, también en esta guerra, que acabo de calificar con el adjetivo contraria al derecho internacional, es que eso se ha repetido como un mantra en los medios de referencia de Alemania. ¿Por qué no ocurre lo mismo con las otras guerras de agresión que también hemos tenido en los últimos 10 o 20 años? Ya fuera Afganistán, Yemen o lo que ocurrió en Srebrenica, también con participación europea. Ahí se ve, en principio, cómo grandes sectores de la población europea han sido desinformados sistemáticamente. Y eso es probablemente la mayor dificultad para los alemanes. También lo veo, si queremos entrar en algo más personal, en mi propia familia. Hay familiares que ya no hablan conmigo. Mi padre cree que pronto voy a ir a la cárcel. Y eso realmente me afecta mucho. Así que también a nivel personal, es una situación difícil para mí. Mis padres ahora mismo ya no hablan conmigo, porque no entienden muchas cosas. Tienen muchísimo miedo de lo que está pasando, pero no reconocen muchos de los, digamos, patrones. Siguen creyendo que ahora somos una sociedad purificada, que Alemania tiene ahora una población mejor, que estamos desnazificados y que la propaganda solo puede darse en Rusia. Que nosotros mismos también podríamos formar parte de campañas de desinformación y que se han ocultado cuestiones esenciales a nuestra población, a nuestros niños, adolescentes y adultos. Matches non dumiteller. Pomessets verkitcher, to eichenen niemals, in the summit and erasens, and thing. Y no lo percibo por completo, pero sí en cierta medida. Las personas de más edad, que ahora tienen 60 o 70 años, tienen grandes dificultades para cuestionar estos pilares fundamentales, estos axiomas, por así decirlo, porque eso sacudiría desde sus cimientos toda su visión del mundo, tanto de lo que es Alemania como de lo que parece ser Israel. Y creo que los medios contribuyen bastante a ello, al intentar presentarlo todo de tal manera que Israel solo se estaría defendiendo, que Irán es la maldad en estado puro y que los musulmanes son de todos modos terroristas malvados. Y ese encuadre se va resquebrajando poco a poco, también por las redes sociales. Y ahí se añade el segundo punto. Internet fue en principio la idea de liberación por excelencia. Yo aún lo viví. Nací en 1990, también crecí con Internet, y todavía recuerdo aquella época en la que te conectabas por primera vez con un módem de 56K, y entonces podías chatear por ICQ con otras personas de todo el mundo. Era excelente. De verdad, era como una nueva era. Y mi generación también sabe lo que significa pensar en red, trabajar en red. Al fin y al cabo, son tendencias antihierárquicas. No como antes, con, digamos, el principio de líder o el modelo de arriba abajo, con la lógica mediática de arriba abajo. No, la propia población, las personas libres de todo el mundo que tienen acceso a Internet, pueden conectarse entre sí. Y esa fuerza es tan grande que hasta hoy sigue intacta. También me guía, porque veo que puedo conectarme con personas, con todas las personas. Incluso ahora, por ejemplo, con la gente que está sufriendo los asedios en Gaza. En las últimas semanas, también ayer, tuve una videollamada
con personas de Rafah o de Han Yunis directamente desde la Franja de Gaza, y veo en alta resolución cómo son allí las casas, cómo es el paisaje, la destrucción que el ejército israelí ha causado allí. Veo cómo la gente allí lucha por sobrevivir cada día, y son imágenes que ahora guían mis actos. Mientras viva, lucharé por las personas de allí y haré todo lo que esté en mi mano contra el apoyo alemán. No con medios violentos, pero sí con todos los medios que también me impone la ley fundamental. Lo digo como ciudadano. Lo que hice en la escuela fue una labor docente excelente. En varios cursos avanzados de informática preparé a jóvenes en bases de datos, algoritmos, IA y programación en Python o Java, y creo que lo hice muy bien. Mi certificado de trabajo está por encima de la media. Además, participé en un proyecto educativo para desarrollar una nueva escuela en la que dejáramos atrás los deberes, porque también son socialmente injustos. Ya no encajan en estos tiempos. Los niños llevan mucho tiempo utilizando herramientas de IA, pero el empleador o el Estado de Hesse, probablemente también bajo presión de la sociedad germano-israelí, como digo, es una fuerte sospecha por mi parte, intentan desacreditar mi labor y mi trabajo, de una manera que no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. En el trabajo he hecho muy bien mi labor. En general, diría que era apreciada entre mis compañeros por la dirección del colegio y sobre todo por los niños y los padres. Ahí he hecho demostrablemente bien mi trabajo. Y ahora, la inspección educativa tiene dificultades incluso para validar mi certificado de trabajo. Llevo medio año esperando a que se tramite el certificado que ha redactado sobre mí la dirección de mi colegio para poder solicitar otros puestos. Porque tengo que contar con la posibilidad de que la inspección educativa y el Ministerio de Educación quieran expulsarme de la enseñanza y también de la función pública. Eso es al menos lo que han anunciado en parte, porque supuestamente yo sería un peligro para la seguridad pública y demás. Existen motivos de servicio cuando por su propia naturaleza son adecuados para perjudicar en el futuro la función educativa. Así que también se están sacando cosas de la nada. Una persona, un presunto sionista de Berlín, me denuncia. No hubo ninguna queja en mi entorno escolar local. No hubo quejas de niños, padres ni compañeros. Pero ante la denuncia de una persona de Berlín, se reacciona así, no escuchándome, ni preguntándome, ni dándome la posibilidad de exponer mi perspectiva, sino presentando de inmediato 5 páginas sobre el enorme peligro que supuestamente represento. Y sí, naturalmente, a estas alturas también me pregunto, ¿en qué clase de estado vivo realmente? La Alemania que conozco de mi infancia ha cambiado muchísimo, y en mi entorno hay ahora muchas personas de mi generación, con formación, con una carrera universitaria, que hablan varios idiomas, y que también dicen, estoy haciendo las maletas y buscando otro país. Pero tampoco es tan fácil. Si miras por Europa, tampoco hay tantas alternativas. Yo también tengo la idea de irme más lejos, fuera de Europa. Porque lo que podría esperarnos, Deutschland und Europa auch wirklich in eine sehr düstere Zukunft schauen. Könnte es. Im Moment sieht es Sí, sehr gefährlich podría. aus. Ahora mismo la situación parece realmente muy peligrosa. En mis conversaciones, y también en las de otros colegas que hacen podcasts, todos estamos muy preocupados porque esta guerra pueda extenderse y porque podamos asistir en directo a la europeización de la guerra de Ucrania. Es enormemente peligroso. Por eso lo que haces al defenderte del Estado a nivel privado es extremadamente importante, porque de nuevo, tanto por experiencia alemana como por la europea, cuando el Estado se extralimita, tenemos que intentar contenerlo de alguna manera. Y ahora mismo, la extralimitación de Alemania es extrema. Die Übergriffigkeit im Moment Deutschlands ist extrem. Deutschland ist nicht alleine. Also wir haben auch Übergriff Alemania no está sola. También tenemos abusos del Estado británico contra sus propios ciudadanos. Si uno mira,
como los británicos, están intentando actuar ahora contra Palestine Action, incluyendo su inclusión en la lista de organizaciones terroristas y décadas de prisión para personas que han dañado material de guerra, material vinculado al genocidio. Eso también está más allá de todo límite. Pero lo digo solo para señalar que, por desgracia, tu caso se suma a una dinámica muy triste que ahora mismo se está produciendo en todo el continente europeo. Pero me gustaría volver una vez más a este aspecto que has mencionado brevemente. Tu propia familia, tus propios padres, no pueden entenderlo. Has dicho que les falta el contexto, les falta el marco para poder ponerse en la situación de lo que te está ocurriendo ahora a ti, a su propio hijo. Y una pregunta más al respecto, porque tú estás en el Estado Federado de Hesse. Algo que a veces noto en mis conversaciones con colegas alemanes es que los alemanes de Alemania del Este, sobre todo la generación de tus padres, tienen una sensibilidad mucho mayor para percibir lo que está ocurriendo en este momento. Y tú, en Alemania Occidental, con tus padres procedentes de Alemania Occidental, que probablemente nacieron o crecieron en la RFA, es decir, en la República Federal, para quienes la República Federal ha existido siempre, de forma ininterrumpida, y luego se añadió Alemania Oriental. Entonces se disolvió la RDA. No fue una absorción de la RDA por la RFA. Es decir, ciudadanos de la EFA como tus padres, que en realidad han recibido constantemente la confirmación de que su visión del mundo y su idea de la buena Alemania eran correctas, que eso se ha ido reafirmando una y otra vez. Y ahora estamos en un punto en el que incluso a ti te puede pasar algo así, y tus padres no lo pueden entender. ¿Tienes alguna idea o reflexión más que quieras compartir con nosotros? Ideen, die du mit uns oder Gedanken, die du mit uns teilen kannst? Bestätigungsfehler. Sesgo de confirmación. Esto está relativamente claro en la investigación sobre el cerebro. O no está claro del todo, pero parece probable que las personas, y eso también lo muestra la investigación sobre el sesgo de confirmación, solo acepten argumentos que apuntalan y respaldan su visión del mundo ya existente. Esta es también la lógica de los medios. Por eso tenemos en nuestras redes efectos como las burbujas de filtro. Aparecen burbujas por todas partes en el mundo digital y ya no conseguimos romperlas, porque en el fondo la gente solo utiliza los hechos que no harían derrumbarse su visión del mundo ya existente. Y ese es sin duda el caso de mis padres. Sí, crecieron en Alemania Occidental. Ese modelo clásico de fórmate en algo, como sea. Mi padre era empleado de banca y mi madre auxiliar de clínica. Profesiones clásicas y estables. Con eso pudieron formar una familia, comprar una casa y criar a 3 hijos, además en un entorno seguro y cariñoso. Por eso pude tener una infancia muy buena. Pero esas seguridades existen menos hoy para las familias jóvenes. Y como ya has dicho, esta distancia entre Alemania Oriental y Occidental. Me hubiera cerca de Leipzig, así que me quedé algo de huida. Se fueron al oeste, antes de la construcción del muro, o del Reismo. Sí percibo que la gente de Alemania Oriental es más sensible. Son como sismógrafos, porque ya saben lo que significa que un sistema derive hacia el autoritarismo, como ocurrió finalmente en la llamada República Democrática Alemana. Al final, la gente dejó de ser libre. Eran todos iguales, sí, pero algunos volvieron a ser más iguales que otros, los funcionarios. Es decir, ya han visto que las promesas que les hacen los políticos y también los medios. Pensemos en la maquinaria propaganda de RDA. La gente no obviamente fue activada y fuera de lo que se mostraba en los memes. No recuerdo exactamente cómo se llamaba en la RDA, el equivalente al Tagesschau. Eso fue antes de mi época. Nací en 1990. Pero por lo que yo he vivido, hoy es cierto que la gente de Alemania Oriental es mucho más crítica con el sistema y seguramente también más crítica con el gobierno. Ven que aquellas promesas de Helmut Kohl
de los paisajes florecientes no se han cumplido, y ahora se enfrentan a la complejidad del mundo. Viven la migración procedente de todas las partes del mundo, en la que Alemania, en principio, también tiene algo que ver, directa o indirectamente. Y ahora ven que también las personas refugiadas que llegan a Alemania, sí, perciben injusticia y ya no entienden muchas cosas. Y eso también hay que tomárselo en serio, desde una perspectiva subjetiva, porque la gente tiene muchísimo miedo al futuro. Ahora tiende más bien, digámoslo así, a buscar esperanza en partidos de derechas como AfD, que naturalmente también está ganando apoyo, pero con toda probabilidad no podrá resolver los problemas. En el fondo, ahora mismo está cabalgando una ola de miedo, y aún así, la esperanza de la gente es que entonces ocurra algo o que cambie algo. En el oeste también está empezando a notarse un poco. Esta ola, también la de AfD, se está haciendo más fuerte. Se ve que los llamados partidos tradicionales o los partidos más antiguos se unen y levantan una especie de cordón sanitario. Es decir, dejan de lado las diferencias de contenido dentro del panorama político y dicen, ahora tenemos que mantenernos unidos para impedirlo. Entonces se construye una imagen clásica del enemigo, los nazis malos, y por desgracia, eso cala. Incluso en el movimiento, digamos, más bien de izquierdas, parece que funciona. Ya no se debate sobre cuestiones de fondo, sino que se difama directamente como nazi o fascista a quien piensa políticamente de otra manera. Con esto, no quiero que se me muestre si yo se cabe cercano al Partido Azul o a AfD. Solo quiero invitar a reflexionar sobre esto. Cuando se difama al adversario político, en realidad ya no hay un debate democrático basado en hechos, en perspectivas distintas y en diferentes percepciones. Al final, solo se excluye. Y eso no debería ser la democracia. La democracia debería escuchar siempre a las personas, incluso si tienen una opinión absurda, racista o inhumana. Creo que aún así deben ser escuchadas. Y entonces habría que explicar, también con empatía, pero igualmente con hechos claros, qué consecuencias puede tener que ocurra una cosa u otra. Creo que solo así se puede mantener un debate democrático, no mediante la exclusión, los insultos y las difamaciones. Sí, creo que en el este la gente está mucho más avanzada en lo que respecta a la teoría democrática, porque también habla más en su día a día de su frustración. En Alemania Occidental, tengo a veces la sensación de que la gente se parece a un rebaño de ovejas, que ahora, por así decirlo, se agacha y espera que no pase nada. Pero por la historia alemana sabemos que eso es algo muy peligroso. De ello también hablaron Hannah Arendt y otros pensadores y pensadoras del siglo XX. No son peligrosos los pensamientos, sino el propio hecho de pensar. Y algunas personas han decidido que ya no quieren pensar en absoluto. Sí, y esa es precisamente la reacción absolutamente equivocada ante lo que está ocurriendo. Pero volvemos a estar en tiempos bastante peligrosos. Quizá para terminar, ¿conoces otros casos como el tuyo? Porque los profesores tienen un papel muy importante, no solo porque son educadores y forman a los niños, sino también porque son figuras de autoridad intelectual. Son personas en las que también se fijan otros sectores de la sociedad para decir, si un profesor, si un escuela apoya o combate un determinado discurso, esto también tiene un efecto de señal. Unterstützt oder eben bekämpft, dann hat das auch Signalwirkung. Sind dir andere Fälle bekannt, in denen ¿Conoces otros casos en los que ahora mismo en Alemania haya procedimientos contra profesores para hacerlos callar? Porque contigo se está intentando hacerte callar. No puedes ser profesor y criticar a Israel al mismo tiempo. Eso es lo que ahora intentan imponerte a ti. Decida usted, ¿quiere ser funcionario o expresar su opinión sobre Israel? Incluso cuando esa opinión está protegida, en realidad, por un derecho fundamental. Pero eso es precisamente lo que, para mí, te está pasando ahora. ¿Conoces otros casos? Sind dir andere Fälle bekannt?
Sí, conozco otros casos. Mientras tanto, formo parte de una red de personas afectadas por prohibiciones profesionales. No voy a dar nombres, pero si se investiga un poco, se encuentra a una serie de docentes. Sin embargo, por lo que sé, soy el único funcionario con nombramiento vitalicio, es decir, funcionario del Estado Federado de Hesse, en mi caso. También, el Estado de Derecho y el Estado Federado de Hesse se van a dar contra un muro, porque voy a luchar hasta el último momento. Agotaré todas las vías legalmente posibles en Alemania para decir, lo que están haciendo aquí no solo es jurídicamente negligente, es una tergiversación del derecho. Y la mayoría de la sociedad sabe muy bien qué es justo y qué es injusto, al menos si está profundamente marcada por una moral cristiana o musulmana. Saben perfectamente lo que está ocurriendo ahora mismo en este mundo. Ahora mismo no conozco a ningún otro profesor funcionario, pero muchísimas personas cultas me escriben a través de distintas plataformas, Instagram, TikTok, correo electrónico. Algunas son antiguas docentes, ya jubiladas desde hace tiempo, que también me agradecen mi postura, mi voz clara. Naturalmente, eso me da muchísima fuerza y mucho respaldo para saber que voy por el buen camino y que también estoy dispuesto a enfrentarme al Estado de Hesse. En cierto modo, ya me produce satisfacción, porque ayer volví a leer que este proyecto de ley se ha presentado ante el Bundesrat, según el cual negar el derecho de Israel a existir se castigará ahora con hasta 5 años de prisión. Es en realidad una catástrofe en materia de política jurídica. El propio servicio jurídico del Bundestag alemán ya ha dicho que esto va contra la Constitución, es decir, es inconstitucional. Sería, por así decirlo, una ley especial para un Estado concreto. Mi postura se basa en los derechos humanos, se basa en nuestra Constitución, en la ley fundamental alemana. La dignidad humana es inviolable y las personas tienen derecho a existir, pero los estados no. Y eso muestra en realidad lo absurdo de nuestra época. Cuando iba a la Realschule, leí a Friedrich Dürrenmatt, La visita de la vieja dama, o Los físicos. Y a estas alturas tengo realmente la sensación de que estamos en una de las comedias más disparatadas y extravagantes que ni el propio Friedrich Dürrenmatt habría podido imaginar. Die sich Friedrich Dürrenmatt hätte selbst nicht ausdenken können. Das ist einmal so absurd. A veces esto es tan absurdo, como diría usted, no solo digno de Thomas Mann, sino también kafkiano, de Franz Kafka. Tengo la sensación de que vivimos como en un libro de Franz Kafka, y lo que realmente nos ayuda en esto es una brújula moral clara, pero por supuesto también el derecho. Cuando en nuestra ley fundamental, en el artículo 1, dice que la dignidad humana es inviolable, y esa dignidad se aplica naturalmente también a las personas en Palestina, en Sudán, en el Congo, y en última instancia también en Alemania. Hace un año escuché en una manifestación, que Alemania solo será libre cuando Palestina también lo sea. Hasta entonces yo ni siquiera lo había entendido. Cada vez veo más claro el vínculo. Si Alemania decide transformarse en un Estado autoritario, ahora estamos viendo reformas sociales que en realidad son un desmantelamiento de nuestro estado del bienestar. La gente aquí está, por así decirlo, atrapada en ese ciclo de trabajar, dormir, levantarse y volver a trabajar. La atención sanitaria se debilita, se invierte demasiado poco. Las escuelas se están desmoronando, aparte de que los planes de estudio ya no encajan en absoluto con la época en la que vivimos. Alemania se está destruyendo de verdad a sí misma, y si personas como yo emigran, al final quedará una cierta fuga de cerebros. Quizá habría que reflejarles también esto a quienes votan a AfD. Entonces se quedarán atrás las personas más pobres, se quedarán atrás las personas mayores, las familias, que tendrán un sistema sanitario desastroso, un sistema educativo frágil y una sociedad racista que ya no mira ni a izquierda ni a derecha, sino que se ha vuelto egoísta. ¿De verdad es esa la Alemania que queréis aquí? Me preocupa mucho la evolución de Alemania y espero que todavía pueda haber un cambio de rumbo.
pero ahora mismo tampoco sé cómo será ese cambio. Y para mi propia vida, naturalmente tengo que ver dónde quedo yo, cómo sigo aquí. Si veo que siendo un profesor que trabaja de forma razonable, el Estado me persigue de esta manera, está claro que tarde o temprano yo también diré Alemania, así no. Früher oder später auch sage, Deutschland so nicht. Sí, y Alemania tiene una historia de expulsar al extranjero a sus propias mejores mentes. A Hannah Arendt le pasó lo mismo, y le pasa a muchas otras personas. Yo solo puedo animarte a quedarte en Alemania y luchar allí, pero claro, yo hablo con facilidad. Soy suizo y vivo en Japón. Por otro lado, también se puede trabajar desde fuera para que las cosas mejoren de nuevo en casa. Es que el patrón que se está formando ahora, no solo en Alemania, sino en toda Europa, resulta aterrador para gente como nosotros. Nací en 1985, tengo 5 años más que tú, pero compartía la misma idea de base, que en Europa habíamos superado realmente esa época oscura. Y ahora ver que en realidad nunca la hemos afrontado como es debido, incluido el colonialismo, incluidos los otros genocidios de los que los europeos somos responsables. Y que ahora, en vez de hacer introspección y decir, vamos a buscar los errores e intentemos hacer lo que hizo la Unión Soviética en los 90, Rusia en los 80 y 90, intentar poner orden y decir, ¿dónde estábamos? ¿En qué nos habíamos equivocado? En vez de hacer eso, salimos a buscar un enemigo en Rusia y en Hamas. Y quien no participa en eso, tiene que pertenecer a los malos, y hay que apartarlo de la sociedad. Y eso es lo que, por desgracia, te está ocurriendo en este momento. Querido Julian, te deseo mucha fuerza, y espero que quizá dentro de unos meses puedas volver a mantenernos al tanto de lo que te está pasando. Porque tú también eres el canario en la mina, el que puede darnos información. No es nada agradable, pero hay algo más que quieras compartir con nosotros ahora. Y para la gente que quiera seguirte, ¿hay algún lugar donde pongas por escrito o expreses verbalmente tus pensamientos y los compartas con otras personas? Gracias, Pascal, en primer lugar por la invitación y también por haber dado una plataforma a mi historia. Simplemente quiero animar a la gente a que hable de mi historia, por supuesto, y a que la difunda. Y lo mismo con las historias de Jacques Baud, Hüseyin Doğru y Ulrike Guérot. Hay muchas personas en toda Europa, no solo en Alemania, sino también en Francia o Italia, afectadas por prohibiciones de ejercer su profesión. Quien quiere informarse más sobre ello, las redes sociales son realmente una buena oportunidad. En Instagram pueden seguirme, allí doy actualizaciones periódicas y también en YouTube. De vez en cuando comparto llamamientos a acciones solidarias, como campañas de donaciones para personas afectadas por prohibiciones profesionales u otras represiones. Y creo, o estoy seguro, de que solo mediante una comunidad unida y solidaria podremos combatir esta injusticia. Si cada uno lucha por su cuenta y permitimos que nos dividan, estamos perdidos. También lo sabemos por la historia. Hay una frase muy bonita. Primero se llevaron a los comunistas, pero yo guardé silencio porque no era comunista. Luego se llevaron a los judíos, pero yo guardé silencio porque no era judío. Y al final se me llevaron a mí, y ya no quedaba nadie que pudiera alzar la voz en contra. Por eso la unidad, la comunidad, es algo que debería distinguirnos como seres humanos, y no matarnos unos a otros. Sí, y el compromiso con los principios fundamentales que todos compartimos, incluida la ley fundamental, las constituciones, y también exigir al Estado que las respete. Y eso es con lo que ella está teniendo algunas dificultades en este momento. También tengo esperanza de que lo consigamos. Volveremos a hablar de ello. Querido Julian Hunt, gracias por tu tiempo. Muchos saludos desde Japón. Muchas gracias, Pascal.